La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, gracias a Dios, nuevamente estamos aquí. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado, porque podemos seguir adelante en la vida espiritual. Y el propósito es ese, que sigamos perseverando cualesquiera que sean las circunstancias que estemos viviendo. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has amado, Señor, de una manera por la cual hoy no solo somos salvos y tenemos vida eterna, sino que podemos continuar adelante en este camino, viviendo en ti, viviendo en Cristo, Señor, plenamente y caminando de tu mano, Dios. Por eso te damos gracias. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta tarde, Señor, para todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el tema del cual vamos a hablar hoy, hermanos, en esta tarde titula Orgullosos del Evangelio. Cuando uno lee este texto, podría destacar que estos dos versículos contienen uno de los más grandes y claros resúmenes que se han escrito acerca del Evangelio. Diríamos que es una aseveración de el poder de Dios para salvar a todas las personas que creen, sin discriminación de nacionalidad, de condición, etcétera, etcétera. Y es una clara explicación de por qué Pablo nunca se avergonzaba del Evangelio. Él argumenta el por qué no. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque para él es la buena nueva de Dios mismo, y no solo para él, debe ser para todos. Eso es que el Evangelio es la nueva que Dios ha dado al mundo y quiere que sea proclamada de manera universal. Eso es importante entenderlo. Y el hecho de que el Evangelio haya sido dado por Dios mismo hacia Pablo, el hecho de que el Evangelio haya sido dado por Dios mismo hacía que Pablo no se avergonzara de él, porque reconocía no solo al autor, sino el contenido mismo del Evangelio. En nuestra época, hermanos, diría la más mala en testimonio y en testificación de la verdad de Dios y de la verdad del Evangelio, uno puede ver que muchas personas que han decidido entregar sus vidas a Cristo aún se avergüenzan del Evangelio. Y estas personas se avergüenzan porque tienen temor a quedar en ridículo, tienen temor a ser rechazados, tienen temor a la pérdida de aceptación, tienen temor a perder posiciones o tienen temor a perder los medios de vida. Y diríamos que hay dos razones particulares que generan temor en las personas. Hablando del texto que leí al principio, que Pablo dice que no se avergüenza de ninguna manera del Evangelio. Uno me pregunta, bueno, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Y en la sociedad nuestra, en la sociedad moderna, tantos cristianos se avergüenzan del Evangelio. Y la primera razón es el temor a la vergüenza intelectual. Mira, hermanos, esto es un temor de manera
general para que lo entendamos, de que el evangelio no tenga la suficiente estatura intelectual en el mundo en que vivimos. Y ese sentimiento puede ser común a todas las personas que no entienden la filosofía del evangelio. O sea, cuando digo filosofía es cuando no entienden la esencia del evangelio. Porque yo diría, hermanos, que no existe una filosofía más elevada, ni un razonamiento mejor elaborado, ni una teoría mejor comprobada que la que nos presenta la palabra de Dios acerca del Evangelio. El Evangelio no es para el más intelectual, ni es para el filósofo. Ahí está el problema. En un mundo moderno, hermanos, como el nuestro, altamente avanzado en cuanto a temas como por ejemplo la tecnología y la ciencia, yo diría que sí que es cierto eso que les estoy diciendo. Estamos teniendo el temor, las personas, los cristianos, de ser objeto de burla para los demás porque el Evangelio tiene argumentos o teorías, y lo voy a decir entre comillas, improbables para ellos, y para ellos finalmente se vuelve algo ficticio. O sea, como si fuera una novela, como si fuera eh, una historia completamente ficticia. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 25. Y también le voy a recomendar que se lea ese capítulo 1 desde el versículo 18 hasta el 31 para que lo entienda mejor. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nadie, hermanos, jamás debe avergonzarse de cualquier cosa que tenga que ver con la majestad soberana del universo, en pocas palabras, con Dios. El problema a la vergüenza intelectual es que nosotros estamos considerando al hombre por encima de la palabra de Dios, y ese concepto equivocado debe cambiar en nosotros, porque cuando nosotros sentimos esa vergüenza es porque estamos poniendo al hombre por encima del mismo Dios, como si el hombre tuviera la potestad para decidir que está a la altura de lo que él considera verdaderamente intelectual. Y diríamos que es tal el poder del mismo evangelio para salvar a una persona que cuando un hombre decide hacer burla literalmente del evangelio, de las palabras de Dios, de lo que Cristo dijo, de todo lo que compone la escritura en general, literalmente esa persona está declarando a sí misma que quiere ir directo a la muerte eterna. Ahora, ¿por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Será que tendría alguna razón para avergonzarse? Y si uno mira el contexto en el cual vivía Pablo y lo que él había pasado, uno podría destacar varios puntos importantes por los cuales Pablo dio esta explicación y habló así acerca del evangelio. El primero es que Pablo, en su tiempo, en esa generación, había una gran degeneración moral, o podríamos decirlo también degradación moral. En ese tiempo gobernaba lo que para muchas personas es considerado eh, este hombre, y definido este hombre Nerón como un monstruo, como el monstruo Nerón. Y para ese gobierno de este hombre, Roma se convirtió como en una cloaca, completamente una cloaca en cuanto tiene que ver con la moralidad, como les acabo de decir. O sea, en pocas palabras, era un reino de inconcebible o incontrolable maldad. O sea, habían llegado al límite. Y era una época como esa era completamente opuesta a lo que era la justicia moral del Evangelio. Entonces, imagínese usted cuál pudo ser la condición de un hombre como Pablo en medio de esa decadencia moral, en medio de un reino
con un líder como era definido literalmente Nerón, como un monstruo, hacia el Evangelio? ¿Cómo serían este tipo de personas, la actitud de este tipo de personas hacia el mismo Evangelio, hacia la justicia moral que implica el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y yo diría que nuestro tiempo no es menos ni es igual a ese, sino que es peor en cuanto a la degeneración moral, a la degradación moral que tenemos hoy. Y cuando uno analiza ese contexto y uno ve la fuerza en que Pablo predicaba el Evangelio aún a sabiendas de eso, y no solo satisfecho de la obra de Dios que él hacía en su vida, sino que él se sentía orgulloso de que Cristo lo hubiera salvado. Cuando uno analiza eso, cuando uno mira el contexto, cuando uno mira lo que Pablo dijo y cuando uno mira la obra que Pablo hacía para el Evangelio, para el reino del Señor, entonces uno medita y uno dice, bueno, ¿cuánto, cuánta falta nos hace a nosotros los cristianos adoptar un ejemplo como este en nuestra vida? En ese tiempo perseguían a los cristianos, en nuestro tiempo tal vez en muchos países en los cuales nosotros vivimos eso no sucede, hermanos. A pesar de que si hay una degradación moral aún peor que en los tiempos, que en estos tiempos antiguos, a nosotros no nos persiguen, hermanos. Y el segundo punto particular para entender por qué Pablo decía eso, era que Pablo, como bien sabemos, era de nacionalidad judía y los judíos eran considerados una raza detestable. O sea, en pocas palabras, era como si ellos fueran una subraza. Y lo único que hacían los gentiles hacia los judíos era maldecirlos, maltratarlos y aún tomarlos por esclavos, hermanos. Y podríamos decir que Pablo podría haberse sentido cohibido entre los mismos gentiles. O sea, pudo haberse sentido como tentado a apartarse de los gentiles por cómo trataban a los mismos judíos en su tiempo. Pero contrario a eso, hermanos, el ejemplo de Pablo de cómo va y le predica a los gentiles y no dejaba de hacerlo. En vista de todas estas cosas, Pablo ni siquiera dejó por un momento de servir o fue llevado, a pesar de que pudo haber sido tentado como un hombre, pero no fue llevado a dejar de proclamar el mensaje del Evangelio, sin importar lo que los gentiles pensaran de él o de la misma nación judía. Nosotros podemos llegarnos a sentir tentados a esconder la luz que somos al mundo, hermanos. Y eso es muy delicado porque recuerde que la Biblia dice que nosotros somos lámpara y que la lámpara no tiene ninguna función si está escondida, que la lámpara debe ponerse claramente en un lugar donde alumbre. Y el evangelio que Pablo predicaba y que estamos llamados nosotros a predicar era, podríamos decirlo, casi increíble. Se decía literalmente, hermanos, este es el evangelio, hermanos, que un varón de la raza judía, que de por sí ya era despreciable como acabamos de hablar, era el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Y no solamente se decía que era judío, sino que era un hombre corriente como los demás, era un carpintero, hermanos, tenía unas funciones comunes y corrientes, no se comportaba como un rey que venía a impartir ninguna justicia terrenal, sino una justicia moral, hermanos. Y para agregarle a ese tema, no solo era un hombre judío, no solo era un hombre común y corriente, sino que su muerte había sido completamente diferente a la de los demás hombres comunes y corrientes, porque se decía que había muerto por todos los demás. O sea, eso incluía a los mismos gentiles que aborrecían a los judíos. Y había muerto por ellos, o sea, como sustituto de ellos. Y por sobre todas esas cosas, se decía aún que había resucitado entre los muertos. Entonces imagínense cuán ilógico podría parecer para los gentiles en el tiempo de Pablo y para el mundo hoy lo sigue siendo. Para el mundo hoy sigue siendo completamente increíble
que un hombre de la raza, de una raza judía, una raza que no solo ha sido despreciable para ese tiempo, sino que a través de los años los judíos han sido despreciados por muchas naciones, que un hombre de la raza judía, que un hombre carpintero común y corriente muriera por los demás hombres como un sustituto para salvarlos, porque ellos eran pecadores. O sea, para el mundo, para que el mundo crea esto, es completamente increíble. Ellos podrán decir que no, no les cabe la cabeza creer en eso. Y además de eso, se decía que resucitó entre los muertos y que esa era la prueba de que él, ese hombre con todas esas características que acabamos de hablar, era el mismo Hijo de Dios. Hermanos, y pretensiones, digamos, tan increíbles hacían del Evangelio para ese tiempo y para el nuestro también. Es que no es, no es ajena a nuestra sociedad, nuestro tiempo, nuestra época esto. Hacían del Evangelio algo despreciable en la mente de muchos hombres. Un hombre natural se iba a sentir completamente, diríamos, anonadado de hacer tales afirmaciones como esas. Como hoy en día sucede, vuelvo y repito. Los hombres sienten un profundo rechazo por esa verdad. Sienten que creerlas como rebajarse y como terminar creyendo en una fantasía, hermanos. El hombre necesita encontrar en lo que puede ver, en lo que puede palpar, en lo que puede comprobar. Mientras que una verdad no pueda ser verificada por los hombres mediante los métodos humanos, entonces no es posible que pueda considerarse absoluta. Esa es la sociedad en la que vivía Pablo y en la que nosotros vivimos. Y por eso Pablo da este argumento. Es que el argumento de Romanos va más allá de simplemente lo que dice el texto literalmente. Por eso le estoy contando y lo estamos poniendo en contexto de qué era lo que sucedía. Para que no solo como Pablo se sentía orgulloso, sino nosotros, a pesar de las circunstancias o del medio que nos rodea, hermanos. Dice Juan 20:29, Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el segundo temor de las personas, hermanos, es el temor a la vergüenza social. Ese temor es como que muchas personas temen que si aceptan y proclaman el evangelio, entonces van a quedar expuestos a burlas, van a ser dejados sin trabajo, sin medios de vida, van a ser rechazados, las personas los van a ignorar, van a quedar sin familiares y sin amigos, van a ser pasados por altos y finalmente, hasta aún en algunos países hoy en día todavía sucede, van a ser perseguidos. Dice Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Yo creo que este texto lo deja más que claro, hermanos. Y ahora vamos a entender qué fue lo que dijo Pablo. Ya sabemos por qué Pablo dijo que no se avergonzaba del evangelio. Entendimos el contexto, entendimos por qué lo dijo y lo podíamos aplicar a nuestras vidas. Hoy en día, nuestra sociedad, nuestro contexto, exactamente igual, hermanos. Tal vez en nuestro contexto, vuelvo y repito, no hay persecución, pero digamos que todo lo que tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Pero ahora vamos a entender por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque él da un argumento para decir esa frase. Vuelvo y leo el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Lo primero importante, Pablo habla de poder. La palabra poder significa energía, fuerza. Es una energía, una fuerza y literalmente un poder que hay en Dios. Y el poder es de Dios, o sea, de la naturaleza misma de Dios. Dios, podríamos decir que es la personificación del poder. O sea, posee todo poder. La Biblia dice que Dios es omnipotente dentro de su mismo ser. Él puede hacer y actuar como Él quiera, en pocas palabras.
Y si uno piensa en ese poder, uno diría, bueno, Dios pudo haber usado ese poder para haber borrado de la faz de la tierra a todos los hombres, pero no lo hizo. En vez de haber usado ese poder para eliminar toda la maldad humana, a todos los seres humanos, lo usó para beneficiarnos. Y eso es una demostración clara de que Dios, como enseña la Escritura, es amor. Ahora, también se habla de salvación. Y la palabra salvación debemos entenderla y captarla eh, todos los seres humanos. ¿Por qué se lo digo? Porque la esperanza del mundo, y cuando hablo de mundo es de todos en general, de toda la raza humana, es la salvación que viene de Dios. El mundo tiene esperanza puesta en tantas cosas efímeras que por esa misma razón no hay felicidad. Hablando de muchos temas, hermanos, que se hablan hoy en día, la paz mundial nunca va a llegar sin Cristo. La satisfacción plena de cualquier ser humano es imposible sin Cristo. La paz interior no es posible sin Cristo, hermanos. Y la plenitud nunca va a ser hallada en ningún bien material ni en las demás personas. La única y exclusiva esperanza del mundo es la salvación de Dios. No hay nada más. Ahora, Pablo también habla de que Dios salva a todo aquel que cree. La creencia es la única condición que se pone para la salvación, hermanos. Pero nosotros debemos de recordar siempre que una persona que cree de verdad se compromete a sí mismo con lo que está creyendo, que eso es importante entenderlo. O sea, si un hombre no se consagra a lo que cree, ¿cierto? Realmente no ha creído. La verdadera creencia literalmente es una consagración. Y el cuarto punto, y no menos importante, es que Dios salva a todas las nacionalidades. O sea, está hablando de una salvación universal, ¿cierto? Una salvación global, o sea, una oferta de salvación global. Todas las nacionalidades, y habla de judíos y de griegos. La palabra que dice primeramente, porque él dice primeramente a los judíos, aquí hay que aclarar esto, no significa que haya un favoritismo hacia los judíos, no, sino que ellos fueron primero en el tiempo. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué? Porque la Biblia dice que Dios no tiene favoritos, ni que Dios favoreció a los judíos por sobre los gentiles. Eso no es verdad. Sencillamente lo que significa es que el evangelio fue llevado primeramente a los judíos y vino a través de los judíos, hermano. A través de los judíos viene la palabra de Dios y viene el Salvador Jesucristo. Eso nos enseña que nadie debe ser exceptuado del evangelio, hermanos. Ningún mensajero, o sea, nosotros debemos excluir absolutamente a nadie del evangelio. Tampoco ninguna persona debe excluirse a sí misma del evangelio. El evangelio es para todos, sin discriminación de raza, color, condición, circunstancia o lo que sea, hermanos, o un pecado. Dice Romanos 3, versículos 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, cuando uno, digamos, desglosa este texto, estos dos versículos, hermano, entiende de una manera un poco más profunda el por qué Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Y hablamos del contexto y luego dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, porque es salvación, porque es universal, hermanos. Y para terminar, para ir concluyendo, Pablo lo último que dice es que no se avergüenza porque el evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Todos bien sabemos y lo hemos explicado muchas veces, el hombre tiene un problema grave, es que piensa que él es justo. El hombre piensa que es suficientemente bueno y que hace todo el bien necesario para ser aceptable a Dios, o sea, para ganarse el cielo. El hombre piensa que camina en la justicia lo suficiente para ser aprobado por Dios. Y ya hemos hablado, como vuelvo y repito, mucho acerca de este tema, entonces no voy a profundizar en eso ni me voy a detener. Eso es un problema que debe ser solucionado y la respuesta a los problemas del hombre, empezando por este, es la fe, hermanos. El hombre debe despojarse de que hay justicia en él y debe saber que
cuando una persona cree en el Evangelio, realmente cree en Jesucristo, Dios lo salva porque toma la fe de esa persona y la cuenta por justicia. No está queriendo decir que la persona sea justa, la persona sigue siendo imperfecta, sigue siendo corruptible y está destituido de la gloria de Dios como un pecador. Eso lo dice la misma carta a los Romanos. Pero cuando cree que Jesús salva, Jesús la salva. Y esa creencia de que Jesús salva honra a Dios, honra al Hijo. Y por eso Dios acepta la fe de esa persona y la cuenta como por justicia. Por eso llega a ser aceptable delante de Dios. Mira, hermanos, para ir terminando, el hombre no tiene esperanza, hermanos, en nada terrenal. El hombre no puede detenerse, él no puede detener su mundo en el camino y no puede detener su rumbo hacia la muerte y hacia la destrucción. Pero Dios sí puede. Dios puede salvar al hombre y puede salvar su mundo, hermano, literalmente. Dios puede librarlo del terrible destino hacia el que va, que es, vuelvo y repito, la muerte y la destrucción. Ese es el mensaje de salvación. Dios ama de tal manera que nos ha provisto la salvación, nos ha dado un sustituto y quiere salvar a todas las personas. Ese es el poder de Dios manifestado y nosotros no podemos avergonzarnos ni podemos dejarlo de lado. No podemos esconderlo ni podemos dejar de proclamarlo, hermanos. El mundo necesita escucharlo y nosotros necesitamos, hermanos, sentirnos orgullosos de ese gran poder por el cual hoy nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, somos partícipes, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos habla de una manera clara y contundente a nosotros, tus hijos, Padre. Así como tú nos has dado salvación y vida eterna, nosotros debemos de salir allá orgullosos, Señor, de quienes somos en Cristo, orgullosos del poder del Evangelio para salvar a todo aquel que cree realmente en el Señor Jesucristo. Por eso bendecimos tu palabra, te damos gracias por ella y pedimos las fuerzas, Señor. Ese espíritu de dominio propio, Señor, para salir allá a predicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio con orgullo, Señor, sabiendo que tú tienes todo el poder para salvar, que tú tienes todo el poder para dar vida eterna a todo aquel que cree en ti, Padre. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra. Bendigo a cada una de las personas que escucha este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.